¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio después de bastantes meses, tengo que decirlo, a pesar de que nos mantenemos en comunicación, en contacto, en intercambio con otros segmentos de Cerebros Políticos. Esto es los eventos, pero también el segmento Political Bytes, donde analizamos la contingencia nacional e internacional, y así también la más reciente, nuestro nuevo bebé, que es promover la lectura en la sociedad dominicana, tanto para los autores dominicanos que tienen una vasta trayectoria y muy admirable forma de producción literaria y de la historia como tal. Pero también la coyuntura internacional manda, y por eso ahí pueden revisar en la página de Instagram, Cerebros Políticos. Aprovecho para decirles que nos sigan en todas las plataformas y comenten, para bien o para mal, como ustedes consideren pertinente, pero siempre construyendo una mejor democracia, una mejor cultura política en este país. Y qué mejor que reintegrarnos a esta sección de Dentro del Cerebro con un caballero que, a pesar de su juventud, que no los engañe, que a cualquiera engaña con su juventud, tiene una trayectoria bastante admirable. Entró a ANGE, hice la tarea para esta entrevista, ya verán, en el 2012, si no me equivoco, pero mucho antes ya había formado parte de distintas organizaciones. El 1 de enero de este año le tocó asumir la presidencia de ANGE por un año. Si a mí me preguntan, es demasiado poquito como para hacer un trabajo verdaderamente trascendental, sobre todo por la agenda ambiciosa que planteó en aquel momento. Habló de emprendimiento, habló de clima de negocios, habló también de reformas pendientes, incluso de reformas que nadie todavía quiere discutir, que es como la reforma eléctrica, no solamente la fiscal, la eléctrica también es un tema de bastante trascendencia. No digo más, me callo para escuchar a este caballero, el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Boris. Bienvenido a Dentro del Cerebro. Muchísimas gracias, Felipe, y a todo el equipo de Cerebros Políticos y a toda la audiencia. Para nosotros es un placer estar aquí y tener esta conversación. Boris, la contingencia manda, como bien sabrás, en tu calidad, en tu experiencia como abogado y, por supuesto, como un buen comunicador que eres, porque tienes tu propio programa que he visto en algunas entrevistas interesantes que haces. El 27 de febrero el presidente Abinader rindió cuentas al país y algunas organizaciones, o la mayoría de las organizaciones empresariales más importantes, plantearon una posición con respecto al discurso del presidente. Me llamó la atención la posición de ANGE, porque a pesar de que sí entró de una forma constructiva, valoramos tal y tal, luego vino el ramplimazo, como decimos en la calle, y ahí planteó ANGE, y en tu calidad de máximo vocero, que habían cuestiones pendientes y urgentes que atender. Las reformas, que bien habías comentado en enero de este año, cuando te tocó asumir la presidencia de ANGE. Si tuviéramos que elegir nuestras batallas, Boris, ¿cuáles serían esas reformas pendientes que el presidente Abinader debe atender en lo que le resta de mandato? Excelente. Fíjate, Felipe, yo creo que lo fundamental es que reconozcamos como país que no es una situación coyuntural. El tema de las reformas pendientes a las que hace referencia ANGE en su posicionamiento se remonta al 2012, cuando se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hablamos de un pacto eléctrico, cuyos principales hitos al día de hoy no se han cumplido. Han pasado más de 10 años. Claro. Hablamos de una reforma fiscal integral, un pacto fiscal. Ha pasado también más de 10 años. Hablamos de una reforma del Código de Trabajo. Han pasado varios años. Bueno, tenemos los últimos 5 años discutiendo en cada periodo el tema de la reforma laboral. ¿Qué ocurre? El país tiene que comprender, y por eso nosotros hicimos la voz de alerta, que estamos en un momento de inflexión. O sea, no podemos esperar al año electoral, no podemos esperar a que inicie el calendario electoral propiamente dicho para que se trabaje en las reformas estructurales pendientes. ¿Por qué son reformas estructurales? Porque son modificaciones y son implementaciones que tenemos tiempo que ya diagnosticamos su necesidad. Es tanto así que recientemente el ministro de Hacienda y Economía puntualizó ante su ponencia ante la Cámara Americana de Comercio que el crecimiento económico promedio del país ha ocultado o disimulado la necesidad de las reformas estructurales. Lo dice Magín Díaz, no lo dice Ángel, pero lo ha dicho Magín Díaz desde hace tiempo y lo han dicho otros renombrados economistas.
nosotros necesitamos cambiar, mejorar, optimizar el modelo del clima de negocios. Nosotros no podemos continuar en una estructura económica donde más del 85% de las MIPYMES está en la informalidad, cuando el 85% de las MIPYMES, estamos hablando de que las MIPYMES como segmento representan más del 61% del empleo y más del 98% de las unidades productivas. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué esa cantidad de informalidad tan elevada? ¿Y por qué no es un atractivo hacer una empresa y registrarse en la DGI? ¿Por qué es un cuco la DGI? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué no queremos pagar la seguridad social de los colaboradores? Cuando uno visualiza ese tipo de situaciones en la práctica, uno se da cuenta de que hacen falta mejoras sustanciales para optimizar la competitividad, porque más del 70% del empleo formal nuevo que se ha generado en el ámbito del sector público. Es decir, que ha sido el propio Estado el que, aumentando la nómina pública, ha aumentado los empleos formales. Pero no se da de manera orgánica en el sector privado, porque es más difícil. Pero ¿dónde es también más difícil crecer? En el segmento de MIPYMES. Nosotros necesitamos un ecosistema que incentive al emprendimiento, pero al emprendimiento formal. ¿Por qué? Porque de esa manera ampliamos la base de contribuyentes. Y eso es lo que tiene que entender la ciudadanía. Si ampliamos la base de contribuyentes, no necesitamos ampliar las tasas de los impuestos. ¿Por qué? Porque cada vez más personas van a estar contribuyendo. Y no únicamente un segmento pequeño, diminuto, tomando en cuenta las estadísticas, que es el que está cargando con esa presión fiscal que muchas veces se menciona cuando se compara a nivel latinoamericano como una presión baja, pero es baja, pero está siendo aplicada solamente a un porcentaje de la población productiva. Es decir, que tú tienes el 85% de las MIPYMES, para decir un caso, que no tributa. Entonces, esas desigualdades son las que hacen que cada vez que se ha planteado, que lo ha planteado el presidente Abinader, la propuesta, por ejemplo, de hacer una reforma fiscal aumentando tasas de impuestos, pues entonces, o eliminando incentivos de sectores estratégicos, ¿ha recibido qué? Ha recibido el rechazo. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos sentado en la mesa del diálogo a hacer un análisis introspectivo y que no solamente vea la estructura tributaria, sino que también vea la estructura del gasto público y cómo nosotros podemos alinear ambos temas y llegar realmente a un pacto consensuado que no genere un golpe abrupto en el entramado productivo, sino que de manera gradual podamos definir hitos para que se vaya aumentando esa base y también simplificando lo que es la estructura del sistema tributario dominicano, porque uno de los grandes temores que tiene el emprendedor joven dominicano es que le cuesta demasiado formalizarse porque tiene que contratar servicio contable inmediatamente. Claro. Entonces tú todavía no has vendido los primeros chimichurrios, tú todavía no has vendido las primeras hamburguesas y ya tú tienes entonces que inscribirte y tener una iguala de un contable o emplear a un contable que no te ayuda a hacer el producto que estás vendiendo en el restaurante. Boris, Ángel tiene la esperanza de que hacia el 2028 aquí se puedan verdaderamente por lo menos una reforma estructural importante, porque se ha hablado de la reforma policial, la reforma laboral, la reforma fiscal, el pacto eléctrico o el hijo del pacto eléctrico, que sería una verdadera reforma en ese sector, que pareciera como que nos olvidamos de la situación tan grave que tenemos del tema eléctrico y solamente lo recordamos cuando se va la luz. De verdad que hay condiciones, a pesar de que el PRM tiene mayoría en el Congreso, hay verdaderamente una convicción palpable y conectada con la realidad de que una de estas reformas por lo menos pueda pasar. Claro que sí, Felipe. Yo creo que al final es un tema de voluntad política. Pero tenemos un escenario ideal, precisamente por lo que mencionas. Tenemos al partido de gobierno que tiene la mayoría tal que incluso aprobó recientemente una reforma constitucional, que es una reforma normativa o quizá la reforma normativa de mayor dificultad a nivel de aprobación de normas. De manera que ciertamente estamos en un momento también donde tenemos por casualidad un presidente que está pensando en su legado, no está pensando en reelegirse. ¿Qué mejor manera
¿Qué mejor legado de apostar por una reforma estructural que realmente beneficie a las próximas generaciones y que no se decante únicamente por resolver un tema específico de déficit fiscal del próximo año? Tenemos que pensar así, porque tenemos que tomar en cuenta que incluso los inversionistas que vienen a República Dominicana hacen sus proyecciones de inversiones con una visión a largo plazo, una proyección a 10, 15, 20 años. O sea, no podemos solo pensar en que, bueno, este año el nivel de deuda es tan alto que tenemos que hacer una reforma para el 1% del PIB, porque el año que viene, o sea, no podemos pensar así. Tenemos que pensar de manera estructural. ¿Cuáles son realmente las ventajas o los cambios que necesitamos incorporar y también aquellos que necesitamos implementar y que ya están en la normativa? Porque si hay algo característico de lo que nosotros estamos pidiendo, Felipe, y a todo el público de Cerebros Políticos, es que estamos pidiendo no solamente nuevas normas, estamos pidiendo implementar reformas que ya una ley manda. La Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley, la Ley 1-12. Lo que estamos hablando aquí es de una brecha entre la normativa y la implementación. No es solamente, digamos, hacer un diseño nuevo, no. Aquí ya el diagnóstico fue hecho hace años. Lo que ha ocurrido es que como ha crecido la economía en términos promediados, digamos, colocándonos en un sector privilegiado a nivel regional, pues no se ha hecho más apremiante. Y no es una situación de crisis en la que estamos actualmente, pero como hemos visto incluso en los últimos días, esa estabilidad macroeconómica, que es loable y por lo cual hay que felicitar al gobierno que la ha sabido mantener, es muy vulnerable. Es muy vulnerable. Ahora estamos viviendo momentos de incertidumbre internacional muy relevantes históricamente. Estamos viendo cómo fluctúa el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales y cómo eso, por ejemplo, puede generar un cambio paradigmático en lo que es la proyección del gobierno, que proyectó con un barril de petróleo a 50 o 60 dólares y que ha llegado en las últimas semanas a estar en los 100 dólares. Entonces, ahí vemos la importancia de tener reformas estructurales que de manera orgánica te permitan posicionarte en la región. No solamente pensar en que, bueno, tenemos estabilidad. Claro, tenemos estabilidad, pero no es suficiente. Tenemos que apostar a ser competitivos como destino para poder seguir atrayendo inversión extranjera directa y no solamente en el sector turismo. O sea, tenemos que apostar por mejorar los niveles de competitividad de las MIPYMES para que las MIPYMES crezcan y puedan pagar mejores salarios. Recientemente Copardón publicó un interesantísimo estudio sobre el tema de la situación del mercado laboral y allí se notaba no solamente la brecha o la importancia de la educación, donde se veía que, bueno, hay una diferencia de 86% entre lo que son los empleados que están con todos los niveles de educación cubiertos versus los que no lo tienen. O sea que es un gran llamado de atención sobre el valor agregado de la educación. Pero también se notó, se hace evidenciar en ese estudio, que las empresas más grandes son las que mejor pagan. Entonces, tú como política de Estado debes crear los lineamientos, crear el ecosistema, las medidas para que esas pequeñas empresas puedan lanzarse formalmente, pero que también puedan crecer. Y por eso nosotros hemos impulsado en ANGE y hemos tratado de poner en la agenda las MIPYMES lideradas por jóvenes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, más del 32% de las MIPYMES que fueron identificadas están lideradas por jóvenes de entre 18 y 39 años. Y sabemos que los jóvenes en esa etapa de 18 a 39 años es la etapa de acumulación de capital inicial, capital semilla. ¿Qué le conviene más al país? Que los jóvenes puedan crecer formales o que los jóvenes duren 20 años en la informalidad y que cuando ya tengan el capital de 20 años de trabajo sin haber tributado, sin haber pagado seguridad social, entonces de repente digan, bueno, vamos a esperar una amnistía. Vamos a esperar una ley de amnistía y ahí nos formalizamos. Eso representa incluso riesgos para las personas, porque ahora nosotros tenemos básicamente un nuevo código penal que entra en vigencia en agosto. ¿Cómo uno puede justificar sus bienes si uno no tiene al día el cumplimiento de sus impuestos? Eso es un tema. Boris, me alegra que lo haya extendido la juventud a los 39. Ya pensaba que ya no había sido, que no era más joven ya, pero sigo siendo joven según el rango de Boris. Gracias por eso. Boris, hablas de emprendimiento, de clima de inversiones, de negocio, de la macroeconomía.
pero también has dicho que es vulnerable. Y te agrego un tema ahí, a ver si cómo lo desarrollamos. Es el hecho de que República Dominicana ya no, o sea, es como no podemos repetir o vivir en el pasado. Y anteriormente crecíamos 5% y hasta lo normalizamos. Era como normal que República Dominicana creciera un 5%. Ahora no lo hace. Lo hace un 2 y tanto por ciento. Aunque hay una proyección de un 4%, pero el año pasado también había una proyección igual. Claro. Y fue el 50% menos. ¿Qué está pasando con el modelo económico dominicano? ¿Va a crecer a un nivel similar al año pasado o ha sido un lapsus y volveremos a números más optimistas? Mira, la verdad es que nosotros seguimos siendo optimistas, pero planteamos que se trata de un modelo agotado, de un modelo que ya ha llegado a un nivel de agotamiento que hace insostenible que permanezcamos por más años sin las reformas estructurales pendientes. ¿Por qué un modelo agotado? Porque estamos dependiendo mucho de las remesas, de la inversión en turismo, pero ¿qué ocurre? Necesitamos mayor competitividad. Aquí todavía no se ha hablado de lo que va a implicar el uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Sí, ¿en qué medida esto va a impactar los empleos? ¿Cuáles van a ser los segmentos más afectados? Nosotros tenemos que mejorar en productividad y esto es algo que también destaca el estudio de Copardón. O sea, no es suficiente ya pensar en que con una estabilidad macroeconómica vamos de manera automática a seguir creciendo. No, se necesitan medidas más estratégicas, pero medidas que sean implementadas de manera correcta. Recientemente, pues ha salido otra vez a colación la necesidad de combatir la competencia desleal. El tema de la informalidad va de la mano con la competencia desleal. Ya se ha planteado la necesidad de que la competencia desleal como tal sea sancionable con sanciones administrativas y no que dependa únicamente de acciones judiciales entre las partes afectadas. Entonces, cuando uno visualiza la estructura y ve lo difícil que es primero para emprender y las dificultades que tú tienes para dar esos primeros pasos, esos primeros 5 años, y luego ves, bueno, ¿qué ocurre? Te estancas. Lo que puedes crecer en 2 años lo terminas creciendo en 6. Entonces yo creo que es fundamental que el ecosistema normativo y el ecosistema institucional den un paso adelante. Nosotros no somos pesimistas. Pensamos que el gobierno tiene las mejores intenciones, pero debe pisar firme y aprovechar el capital político que tiene, la mayoría que tiene a nivel congresual, y dejar un legado institucional, que sea el gobierno que diga, bueno, yo tomé una decisión estructural, no sustentada en un análisis coyuntural de calendario político electoral. Yo creo que ese es el mejor legado que se puede dejar y es lo que nosotros necesitamos, porque si nosotros nos podemos saber las últimas novedades que ha estado impulsando el gobierno, por ejemplo, cómo ser un hub regional en la industria de los semiconductores. Perfecto, suena excelente, pero ¿con qué talento humano vamos a emplear a esas empresas que se instalen en República Dominicana? ¿Será con extranjeros? Porque las estadísticas de los extranjeros ha crecido, pero porque los extranjeros vienen y consiguen trabajo. Que aquí hay un tema del talento humano. Hay una falta de alineación del sistema educativo, de la oferta del sistema educativo con la necesidad de talento humano de las empresas. ¿Y qué ocurre? Que entonces las empresas tienen que hacer grandes esfuerzos en coaching, en capacitación, una vez tienen los empleados contratados y agotar una curva de aprendizaje que les resta competitividad. Claro. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, naturalmente, hay actividades que son transversales, como la educación, pero tiene que estar alineado con lo que el gobierno quiere hacer, pero mediante estrategias verificables, medibles. ¿A qué nosotros apostamos? A que nosotros determinemos hoy día, bueno, ¿en qué medida se va a lograr, digamos, cuáles hitos se van a lograr con miras a la meta 2036? ¿Cuáles son los hitos del 2026? Que el gobierno diga, mira, estos son los hitos del 2026 y vamos a evaluarlos en noviembre, el nivel de cumplimiento, y que eso se publique y que uno pueda ver de manera transparente en cuáles son las mejoras que se están trabajando
y no que nos quedemos en el plano teórico de proyección, que incluso esas proyecciones que anunció el presidente denotan que no estamos en el rumbo para cumplir la meta 2036. Porque uno de los estudios que citó en su discurso plantea que estaríamos creciendo en promedio en los próximos 10 años entre un 3.5-3.8%, pero eso no nos da, tendríamos que crecer más de 6%. Habría que duplicarlo. Claro que sí. ¿Y cómo lo vamos a duplicar? No va a venir, digamos que una varita mágica. O sea, somos una economía pequeña de cara a nuestra competencia en la región. Nosotros tenemos que realmente tratar de aprovechar al máximo nuestra posición geográfica, y si ahora mismo hay una oportunidad con el nearshoring y el desarrollo de la industria de semiconductores o el desarrollo de otras tecnologías, tenemos que desde ya impulsar de manera significativa todos los programas que tengan que ver con el tema del inglés, con el tema de las habilidades digitales. Por eso una de las cosas por las que nosotros abogamos es porque se amplíen esos programas, pero no solamente en términos de cobertura, sino en términos también de calidad. Porque cuando venga la próxima evaluación de PISA, nosotros no queremos estar en los últimos lugares, como hemos estado históricamente, y por eso saludamos la iniciativa de ustedes con el tema de la lectura. O sea, la lectura tiene también que promoverse y tienen que haber políticas públicas de promoción de lectura y de premiación de la lectura. O sea, al final uno podría pensar que son cuestiones fáciles. Lo que pasa es que se necesita consistencia. Consistencia en el tiempo. Claro que sí. Boris, te escucho y lo último que me llega a la cabeza es algo que algunos sectores, no en la generalidad, pero sí se escucha en la calle, en las redes sociales, que este es un gobierno de los empresarios o que los empresarios o las organizaciones de las empresas son muy complacientes o están en complicidad con el gobierno. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto es así? Porque tienes una posición bastante firme con respecto a, yo diría que constructiva, pero no deja de lado la necesaria crítica constructiva. ¿Qué te parece a ti toda esta noción de que es un gobierno de los empresarios o por los empresarios? Mira, me parece muy interesante la pregunta, porque la verdad es que tenemos un gobierno que ha favorecido el sistema de alianzas público-privadas en el término general. Pero justamente esa es la tendencia que funciona. A nivel de lo que es la historia de la economía, esa es la forma adecuada de tú impulsar el crecimiento y el desarrollo de un país. No es dándole las espaldas a los empresarios, es tratando de que el ecosistema empresarial crezca y que más personas quieran ser empresarios y que más empresarios crezcan y que puedan entonces pagar mejores salarios y contratar a los dominicanos, ¿no? Pero aprovecho tu pregunta para puntualizar algo que es muy relevante para Ángel. Nosotros queremos este año ser más incidentes con el tema de la política pública, la agenda pública. Queremos elevar nuestra vocería, queremos poner sobre la mesa la necesidad de pensar en el desarrollo sostenible. Nuestra membresía justamente está mayormente en esa etapa entre los 20, 40 años, y es la etapa de producir, pero también es la etapa de empezar nuestras familias. Entonces, la proyección que tenemos los miembros de ANGE es una proyección a largo plazo. Nosotros queremos realmente que el sistema del tránsito se solucione, pero no solamente que se solucione en el Gran Santo Domingo. Nosotros queremos que los planes de movilidad sostenible funcionen en todos los demás. A nivel nacional. Claro que sí, porque no queremos que empeore o que se afecten las grandes inversiones que se están haciendo en el este, para poner un ejemplo. Porque una de las grandes ventajas que ahora mismo tiene incluso para los que están emigrando desde la capital hacia Punta Cana es precisamente que se vive mejor, hay más calidad de vida, no hay tantos tapones. Entonces tenemos que pensar en la sostenibilidad, pero además no podemos perder de vista la importancia de mantener las plataformas de diálogo público-privado, y ANGE ha sido estelar, insignia con ese tema. ¿Por qué? Porque ANGE ha trabajado históricamente el proceso de los debates electorales, y ANGE sigue confiando en que en el 2028 se podrán realizar debates electorales, y tenemos en agenda realizar actividades tendentes a lograr ese hito nuevamente para que sea parte de la cultura del sistema político dominicano, y de la mano se ¿Ya pueda... están trabajando en eso? Claro que sí, y de la mano se pueda ir mejorando el efecto educativo que tiene esto, porque esto ayuda con la necesidad del voto consciente, pero también ayuda a elevar el nivel del debate para que nuestros dirigentes políticos
sustenten sus campañas en posiciones de políticas públicas basadas en evidencia y que nosotros nos sentemos a escuchar a los distintos candidatos, pero para poder determinar por qué vía se va este candidato y por cuál vía se va el otro, para poder entender cuáles serán las diferencias entre los dos, qué proponen y qué se comprometen a trabajar. Y no nosotros pensar en que es más de lo mismo, que es algo, el más de lo mismo es algo que corroe el sistema de partidos. Cuando pensamos que no hay ninguna diferencia entre los distintos candidatos, lo que hacemos es terminamos siendo indiferentes. Terminamos siendo indiferentes y eso aleja al joven de la política y aleja al joven empresario también, que al fin de cuentas somos todos un solo país, una sola sociedad. Todos tenemos que trabajar juntos y en ANGE pensamos mucho en la noción de la responsabilidad compartida. O sea, la tarea de lograr un desarrollo sostenible en el país, de que progrese económicamente la República Dominicana, no es exclusiva de los políticos, tampoco es exclusiva de los empresarios ni de los trabajadores. Es un trabajo en conjunto y hay una responsabilidad social compartida y por eso nosotros abogamos incluso por el aumento de la formalidad. ¿Por qué? Porque en esa medida más personas van a ser corresponsables del mantenimiento de las arcas públicas. Y debo decirte que, por lo menos en una apreciación personal, el debate presidencial del 2024 fue el momento estelar de la campaña, así como el debate, en mi opinión particular, senatorial por el Distrito Nacional. Me imagino que estará más que interesante la del 2028. Boris, no me quiero ir muy filosófico, pero no puedo dejar pasar la oportunidad, porque lo has mencionado de una forma u otra. Y también lo he podido palpar en conversaciones con algunos amigos del empresariado. ¿Tú no sientes que hay una suerte de creciente resentimiento social hacia la figura del empresario, que todo es para adentro, nada para los trabajadores, nada para hay como una desafección y este discurso de el pueblo por un lado, el empresariado por el otro, la clase política desconectada? Primero, si lo sientes así, y segundo, si no es un tema que debamos atender de manera tal de que no haya un rompimiento en términos genéricos quizás de ese contrato social que existe en la República Dominicana. Mira, es una pregunta muy interesante porque realmente he visto algunas narrativas, más que nada en plataformas de redes sociales, que yo creo que al final son posturas aisladas. Pues algunas de las personas que incluso están alimentando este tipo de afirmaciones son empresarios. Son empresarios de medios de comunicación y del entretenimiento. Entonces, realmente yo creo que no se sostiene la narrativa del quiebre, de separación de intereses. Yo creo que los empresarios dominicanos tienen una noción de la responsabilidad social corporativa muy acentuada. Vemos cómo continuamente siguen invirtiendo en el país. Yo creo que algo que tenemos que admirar del empresariado dominicano es que continuamente está invirtiendo en el país, no está sacando los fondos como en otras latitudes, porque no nos vayamos tan lejos. Nuestro vecino Haití, ¿dónde están los empresarios? ¿Dónde han invertido? Claro, ha invertido o en Miami o aquí en República Dominicana o en otros países, y eso ha contribuido a fragmentar aún más las dificultades y las posibilidades de ser mano país. Pero aquí en cambio no pasa eso. Pero te pongo un ejemplo, si me lo permites. El debate del Código Laboral. Por un lado están los sindicatos, que son, vamos a decir legalmente, los representantes de los trabajadores. Uno podrá entrar en discusiones si eso es así o no. Y está por el lado del empresariado, que Laura Peña, una amiga nuestra que ha venido a este espacio, ha dicho hasta la saciedad que no es que queremos tumbar la cesantía, pero mantenerla como está en el estado actual quizás no sea del todo sostenible. ¿Cómo podemos simplificar este debate de manera tal de que no haya un quiebre entre el trabajador y su productiva y necesaria relación con su empleador? Mira, me parece que ese es un tema bastante complejo, pero a la vez parte de una realidad, y es la realidad de que se está partiendo de dos paradigmas distintos. Por un lado, hay un sector que está muy apegado a las conquistas logradas en una legislación que en su momento fue moderna y que en su momento representó un logro histórico en 1992.
Pero ¿qué ocurre? Estamos en el 2026 y los retos que tenemos hoy día para aumentar el empleo formal en el sector privado, para ser competitivos, para aprovechar y captar en República Dominicana mayor inversión extranjera directa, son otros. Las necesidades que tienen las MIPYMES, el emprendedor que inicia un negocio y que tiene que contratar a una persona y que luego tiene que contratar a otra, esa situación no está regulada de manera adecuada. ¿Por qué? Porque todavía estamos anclados en un sistema que no se ha actualizado, a pesar de que desde el 2001 tenemos una ley de seguridad social que estableció nuevas cargas para los empresarios. Entonces, cuando tú ves 1992, después 2001, 2026, tenemos una experiencia acumulada ya que permite que se establezcan normativas con un mayor nivel de gradualidad y también con un mayor nivel de estrategia, y que no se vea únicamente este tema como un tema, bueno, vamos a reformar tal esquema de compensación económica. No, vamos a hacer una reforma del Código Laboral que permita impulsar la competitividad y la productividad y que sea una herramienta para facilitar el crecimiento de las empresas y que a la vez facilite, porque eso es lo que tenemos que comprender, que a la vez facilite más empleo formal, que significa más empleo seguro, más empleo seguro, más posibilidad de acceso a financiamiento, porque te piden para un financiamiento una carta de trabajo. Te piden una carta de trabajo. Y si no tienes el sistema de seguridad social y tienes una situación médica, tú básicamente dependes de la ayuda de que te puedan dar terceras personas. Entonces, realmente es una situación que beneficia también. Lo que pasa es que la narrativa se ha quedado por la añoranza de esa conquista. Pero es por eso que digo que hay dos paradigmas. Está el paradigma de la competitividad y la productividad que se requiere en el 2026 y el paradigma del logro conquistado. O sea, son dos innegociables. Son dos posturas que pienso que se pueden conciliar en la medida en que reconozcamos posturas como las del propio ministro de Hacienda. Cuando uno ve que el ministro de Hacienda es coherente, porque lo había dicho antes, lo de la necesidad de las reformas. Antes de ser ministro. Claro que sí, lo había dicho. Cuando dice, bueno, existe esta situación, tú tienes realmente que pensar cómo tú mejoras la situación de la informalidad en República Dominicana, cómo tú das un paso adelante y no sigues anclado en una legislación que ya el sector productivo te ha dicho desde hace muchos años que necesita una adecuación. Porque la idea es que no debemos entrar en una discusión como si no hubiesen puntos medios. O sea, yo creo que es perfectamente conciliable en la medida en que podamos reconocer esas aristas que a veces salen de lo que es el debate exclusivamente laboral, ¿sí? Y entran porque hay que entrar en el escenario país. Cuando tú entras en el escenario país y en el escenario de lo que esto puede representar a nivel general para aquellos dominicanos que están desempleados y aquellos dominicanos que desean mejores empleos, entonces ahí es que uno puede comprender, bueno, pero ¿por qué no establecer reglas diferenciadas? ¿Por qué no establecer un punto medio? Y yo te voy a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en el país existen escalas salariales dependiendo del tamaño de las empresas, pero no existe ninguna flexibilización de plazos dependiendo del tamaño de las empresas. Y es muy importante tomar en cuenta que el flujo de caja de una empresa está afectado directamente por los plazos de pago de las obligaciones de la TCS y de las obligaciones fiscales, pero también de las obligaciones con los trabajadores. Claro. Al momento de generarse, por ejemplo, un desahucio, hay un plazo común de 10 días para todas las empresas, incluyendo la grande, incluyendo la micro. O sea, la micro... Eso puede significar un quiebre. La micro subsistencia, en el momento del desahucio, sea un desahucio ejercido por el trabajador o ejercido por el empleador, porque puede ser por ambos, tiene un plazo brevísimo para buscar el dinero de los derechos adquiridos y de las prestaciones que puedan aplicar. Entonces, ¿por qué
se da esa situación? Es una distorsión, evidentemente. ¿Por qué tenemos que tener el mismo plazo la empresa grande que factura millones de dólares y la empresa pequeña que factura 50,000 pesos? O sea, es una diferencia que cuando tú lo analizas y hablas con un emprendedor, una persona que tiene 2 empleados, una secretaria y un empleado operativo, esa persona te dice, bueno, pero si se me va este empleado, me voy a quedar... O sea, hay una situación, señores, importante de inconsistencia entre lo que son las reglas aplicables a las empresas. Entonces, cuando tú también visualizas lo que significa solamente trabajar la política salarial en base a aumento de salario mínimo, tú estás dejando de vista una serie de situaciones que afectan al empresariado. Y en la medida en que tú también aumentas ese salario, entonces se puede generar un incentivo a no contratar más empleados, porque tú aumentas la carga, pero sin aumentar la competitividad. Imposible crecer así. Claro. Boris, vamos a llegar... O sea, ¿qué es lo que teme la gente en cierta medida? Gente que está preocupada por el camino que está siguiendo el país o por las reformas que no pueden postergarse más. ¿Qué te dice tu instinto en tu calidad de profesional, de docente, de académico, de abogado exitoso y ahora mismo de presidente de ANGE, que no solamente tienes que hablar por ti, sino que por ANGE? Claro. Estamos ante el riesgo de llegar al 2028 sin haber pasado Código Laboral, Seguridad Social, Fiscal. Estamos ante el riesgo de llegar a mayo del 2028 sin haber pasado ninguna de estas reformas, y ahí lo conecto rápidamente. ¿No será una carga demasiado grande para el próximo presidente de la República? Mira, la verdad es que ciertamente el riesgo está planteado. Hay personas que son más escépticas que otras. Nosotros nos mantenemos optimistas y propositivos. O sea, realmente queremos impulsar que por lo menos una de esas reformas se lleve a cabo antes del 2028, porque tenemos que tratar de ir avanzando en la agenda de lo pendiente, y sobre todo porque son aspectos estructurales. El gran temor nuestro no es tanto el riesgo, creo que es el riesgo existe, sino que el hecho de que se deje para otro gobierno no es una buena práctica, porque luego viene el otro gobierno y lo que hace es básicamente tomar una medida en un momento más apremiante, un momento de mayor nivel de crisis, y por ende quizás esa medida sea más urgente, más potente, menos gradual, menos consensuada, más de shock. ¿Más traumática? Y podría ser. Y podría entonces justificarse en las oportunidades perdidas del pasado gobierno, como ha pasado antes. Hemos visto reformas fiscales que se han hecho justamente luego de procesos electorales y luego poco tiempo después de inaugurar un nuevo periodo constitucional de gobierno. Y hemos visto cómo la narrativa ha sido de culpar a la omisión de alguna manera, de manera incluso indirecta, pero culpar a la omisión de los gobernantes anteriores que no tomaron la decisión antes. Entonces yo creo que lo más factible, lo más recomendable para el país es abocarnos a procesos de diálogo, de consenso de estas reformas estructurales, ahora que no hay tal urgencia, porque lo han dicho pues tanto las autoridades como varios economistas que hacen opinión pública. No tenemos la urgencia, pero es de buen gobierno, de buena gobernanza, no esperar la crisis. Yo creo que es un momento, claro, no esperar la crisis. ¿Y por qué digo no esperar la crisis? Porque ya los economistas han dicho que la crisis va a venir. O sea, porque no hay una sostenibilidad del modelo. O sea, lo ha dicho el propio ministro de Hacienda, lo ha planteado. O sea, esto no es sostenible. No es urgente, pero no es sostenible. Entonces, cuando tú oyes eso, tú dices, bueno, pero entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo responsable? La responsabilidad es hacer la reforma en tiempo y forma, y no esperar a otro momento, porque al final, en términos políticos, nunca será un buen momento. Y por eso yo mencionaba antes que este gobierno tiene una situación estelar. ¿Por qué? Porque tiene mayoría en el Congreso. Pudo hacer una reforma de la Constitución de la República sin ningún trauma. Lo que hace falta aquí es consensuar de manera adecuada la reforma, que todos los sectores se sientan escuchados y que podamos hacer medidas, impulsar normativas, impulsar cambios y también
cumplir pactos de una manera transparente, porque también está ese escollo en el camino, el tema de ¿para qué una reforma si no se va a cumplir? Uh-huh. Tenemos que avanzar en el nivel de cumplimiento, y creo que es un tema cultural incluso, y que también genera mucha desafección de los jóvenes con lo que es el tema del gobierno y la política. O sea, hay un pensamiento de que aquí no se cumple la ley. Tenemos que cumplir la ley, impulsar impulsar la confianza institucional como el motor del desarrollo. En la medida en que nosotros confiemos en instituciones que son coherentes, previsibles y eficaces, vamos a tener una ciudadanía también más proactiva y más abierta a contribuir, y no tendremos esa gran masa de personas que no quieren cumplir y que entonces trabajan en la informalidad y desarrollan su riqueza en la informalidad, y que con ello afectan a todos sus colaboradores y asumen el riesgo, porque ahí está el riesgo de incurrir en situaciones incluso de enriquecimiento ilícito. Claro. O sea, que no tendrán mañana forma de justificar de manera adecuada sus respectivos patrimonios. Boris, no te puedo dejar ir si no nos proyectamos hacia el 1 de enero del 2027, cuando llegue a su fin tu presidencia de ANGE. Seguirás formando parte de ANGE, porque así creo que lo establecen los estatutos. Claro. Pero si tuvieras que elegir algo que verdaderamente te haga sentir orgulloso en tu gestión como presidente, y tuvieras que elegir, porque uno planea, uno propone y Dios dispone, dicen. Claro. ¿Qué te propondrías de lograr si tuvieras que elegir una sola cosa? Bueno, justamente la colocación de las MIPYMES lideradas por jóvenes en una normativa, en una agenda pública oficial, que el gobierno realmente implemente medidas de flexibilización, que el gobierno amplíe el régimen simplificado de tributación, tomando en cuenta las escalas que establece la ley de fomento de MIPYMES. Yo creo que si nosotros logramos eso y logramos que el Ministerio de Industria y Comercio cree la categoría de MIPYME joven, y que se impulsen medidas en ese sentido, yo creo que habremos logrado un hito sin igual en la historia de ANGE y también en la historia del país, porque es una distorsión lo que actualmente existe. Boris, además de agradecerte, quiero dejar aquí bien establecido lo admirable que ha sido tu recorrido, no solamente profesional, sino que académico. Tienes 3 maestrías, si no me equivoco. Sí. 3. No 1, no 2, 3. Lo cual habla perfectamente de cuán lejos puede una persona llegar si tiene la convicción y la preparación necesaria. Así que te felicito, eres un ejemplo para todos los jóvenes que están mirando. Gracias. Te deseamos éxitos, cuenta con este espacio y ojalá volverte a ver ya cuando haya pasado la presidencia y podamos pasar balance de esa gestión. ¿Qué te parece? Claro que sí, Felipe, cuenta conmigo, y muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Cerebros Políticos y a tu audiencia. Gracias, Boris. Y a ustedes, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar más pronto que tarde en un nuevo episodio de Dentro del Cerebro.